una raya en el agua. El tuyo es un venenoso aguijón que más y más se me clava, que más y más se me clava en medio del corazón. Tu estampa se me ha quedado en el alma, pegada como una calcomanía. Y como te lo dijeron, y como te lo dijeron. Minutos, 9 minutos para las 14:30. ¿Cómo estás, mi amiga Emilia Díaz? Muy Bienvenida bien, a La amor, Colmena. como siempre, nuestro saludo inicial. Como Hoy siempre, estoy- es la segunda vez que nos saludamos así, Sí. pero bueno, lo Hoy- institucionalizamos. Sí, ¿lo dejamos así? Dale. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Cómo anda la audiencia de La Diaria? Copada de estar acá nuevamente. Más tranquila hoy. Estoy on Bijam. Pará, Bijam. ¿cómo me gusta escuchar a Luis Parodi? Sí, sí, sí. Qué evento, ¿no? Sí, sí. Qué gente del bien que necesitamos en las instituciones públicas. Totalmente. Me parece un hombre que acciona, ¿no? Que genera acuerdos, y también lo veo tipo un Rottweiler buscando recursos, ¿viste? Persiguiendo a la gente de la OPP por los pasillos. Seguramente fue así. Y sobre el final, además, nos decía ya fuera de micrófonos que hablamos poco de las mujeres, ¿no? Porque al pasar, y bueno, y después nos entreveramos con otros asuntos, dijo que la mayoría de las personas que integran los proyectos de Dinali son mujeres liberadas, egresadas. A mí me llamó mucho la atención Sí. cuando escuché eso y ahora lo agarré y le pregunté por qué. Y me dice, claro, ustedes, las mujeres, tienen un gran valor que es el cuidado. Entonces, en el contexto del cuidado, las mujeres cuando tienen una posibilidad mínima de tener un sustento, ese sustento lo multiplican a su alrededor rápidamente. ¡Pah! Qué interesante. Me explotó Sí, sí. Porque claro, eso es una realidad. Él es un gran develador, porque dice cosas que vemos todos, no, perdón, a las que no asistimos con nuestra vista todos, de una manera muy llana, ¿verdad? Y probablemente porque esas mujeres además no están solas en el sentido de que hay hijos, hijas, abuela, madre alrededor, Y quien hermana. haya ido a una cárcel femenina, no hay listas de gente que las vaya a ver, porque las que vamos a ver a las personas privadas de libertad somos nosotras. Entonces, cuando nosotras somos privadas de libertad, no nos van a ver. No nos van a ver, que no nos vayan a ver implica que no nos llevan nuestras asuntos de higiene, higiene menstrual, comida. Muchas veces, porque Claro. a veces la comida no es la que está prevista que sea buena, frazadas, abrigo, libros, etcétera. O sea que hay un montón de cosas que no viene cuando no viene nadie a vernos. O sea, es así, es todo un tema para conversar en otro momento, pero en este caso nosotros vamos a seguir hablando. Qué linda forma de callate, Emilia, y vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, que en realidad lo nuestro tiene que ver también con los cuidados, está vinculado al cuidado y en particular, como decíamos al comienzo, a uno de los sectores más feminizados de nuestra sociedad, que es la enfermería, el personal de la enfermería, que son más del 85% mujeres, porque está esto también de que son profesiones que de alguna manera han surgido como de lo doméstico, ¿no? Cuando las mujeres se ingresan al mercado hace décadas, ingresan a sectores como la educación, la salud o el trabajo doméstico pago, que está vinculado a esa domesticidad, ¿no? De donde viene históricamente la mujer. Entonces, de vuelta a esta división sexual del trabajo, colocando a las mujeres en estos lugares del trabajo remunerado en este caso, pero cuidando. Ahí va. Mati, ¿vos te animás a alcanzarme la mochi que traje un libro que quiero mostrar? Porque me hiciste acordar que es uno de los libros además que me ayudó mucho. Esa no es mi mochila, pero igual te alcanzámela, capaz que alguien cobró el aguinaldo con anticipación. Es la que está allá atrás. Esto es radio en vivo, señoras y señores. Resulta que Florence Nightingale cumple el 12 de mayo, Caro. Porque me adelanté como un mes con el tema. Bueno, estoy plurimenopáusica. Estamos con el calendario. Pero claro, este libro, porque el 12 de mayo Mati, es el Día Internacional de la Enfermería o de las Enfermeras. Sí, este libro se lo recomiendo a tutti quanti.
porque habla de la historia de las mujeres sanadoras a lo largo de la historia, valga la redundancia, desde la Edad Media hasta principios de los 70. Se llama Brujas, Parteras y Enfermeras. Sí, es viejazo y además ustedes lo ponen en Google y se lo bajan en PDF porque además está hecho para compartir. Es un bien común. Acá no hay derechos de autor. Bien. Ni derechos ni derechos de autor. Fue en 1971 que se editó y en el 81 ya pasó a ser en español y en Latinoamérica hace muy poco, 2014, gracias a unas editoras anarcas de Chile, ¿ok? Bien. Ustedes lo pueden bajar. Acá está la historia de Florence Nightingale, que es verdad, que dice, las primeras enfermeras eran aristócratas. Florence Nightingale era una de ellas. Claro. No vamos a hablar de esas precisamente. No. Y voy a introducir esto con el tema de los cuidados porque es algo que nos proponemos con Caro en este espacio también, ir indagando en las capas de los cuidados, ¿no? Y los diversos cuidados hacia la tierra, seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque para violencia, señoras y señores, ya basta el mundo. Y bueno, lo que hemos vivido en estos últimos días, la verdad, yo me he pasado llorando, Caro. Sí. Dije, o sea, sí, me parece, el mundo me parece cada vez más áspero, más pinchudo, y yo vengo con un aguijón hoy que tiene un poquito de miel. ¿Te Divino, parece bien? Me encantó. Porque estamos todos medio esfoliados por la vida. Y a lo que quiero acudir hoy es a un evento que puede sonar al comienzo un poco duro, que es que, bueno, mi hijo estuvo internado por una alergia, una urticaria, por alergia a un medicamento que no sabíamos que tenía esa alergia a ese medicamento. Se despertó a los 7 días de haber ingerido, de venir con la dosis. Y ahí, en esa urgencia, ambulancia por medio, ¿no? Llegamos en ambulancia. O sea, heavy. Viste que cuando sos mamá o papá, te puede pasar cualquier cosa, pero le pasa algo así a tu hijo y es como que se te acaba el mundo. Y se te ordenan los jugadores en la cancha. Y empezás a hacer como una exfoliación de prioridades y pones las prioridades donde tienen que estar. Y en este caso eran los cuidados. En ese momento, en la oscuridad de la emergencia, escucho que ingresa una señora y me entero que es una señora adulta mayor y me entero que llega sola, porque hay alguien que le pregunta, ¿viene acompañada? No, estoy sola, llame a mi sobrina, por favor, le dice. Y lo escribí porque no tengo hijos, le dijo a la enfermera. Bueno, después me da el número, yo la llamo. ¿Cómo se siente? Es que tengo frío. Bueno, le traigo una mantita, le dice. Sí, por favor. Bueno, vamos a examinarla. La examina, no solo la examina corporalmente, sino que además le hace algunos ejercicios relativos a dónde tiene que mirar. Le pone la mano y le dice, mire para la izquierda, mire para la derecha, ahora cuántos dedos tengo, ahora trate de girar la cabeza también junto con la mano. Bueno, finalmente, esta enfermera le dice, Esther, la llama por su nombre, usted no puede mirar para allá ni mover el brazo ni el ojo porque usted está atravesando una afasia lateralizada. Yo estaba escondida atrás y mirando esa escena. Vamos a pasarla a neurocirujano de turno. Ahora entiendo, mi vieja, le dice. ¿Por qué no puedo mirar para allá ni mover el brazo? Muchas gracias. Llame a mi sobrina, por favor. Ya la llamo, no se preocupe. Este evento que dije, pero esta señora encontró a un ser de luz que le trajo la manta, que se tomó el tiempo, que la escuchó, que tuvo una escucha activa. Y efectivamente, esa escucha activa, luego me enteré que se llama método enfermero, que vamos a llamarle por la feminización del ejercicio de la profesión de la enfermería, método enfermera en La Colmena, ¿ok? Bien. Método enfermera, y llegué a una tesis de grado de la enfermera y licenciada en educación, además de licenciada en enfermería. Indagó sobre este método con entrevistas, fuentes documentales, Mísar Pérez, que nos dice que el método enfermera es esto. El método enfermero es lo que estructura las acciones. Nosotros tenemos acciones dependientes y acciones independientes, ¿no? O sea, nosotros establecemos una valoración de una situación de salud a nivel individual o también colectivo. Hacemos una valoración, se establecen dificultades, potencialidades,
se analiza esa situación y a través de este método se priorizan acciones de enfermería concretas que están vinculadas al cuidado, porque el cuidado es el campo propio de enfermería, ¿no? Digamos que hoy se aplica algo que tiene muchas cosas parecidas, pero otras diferentes. Se deberían llevar adelante una secuencia de pasos, que bueno, que muchas veces se dificultan por un tema de tiempos, por un tema de la estructura de los servicios, por un tema de que los licenciados y las licenciadas de enfermería somos pocas personas en los diferentes servicios, ya sea de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Eso hace que, bueno, las tareas se desdibujen, entonces hagamos muchísimas otras cosas y no de forma directa con los cuidados. Un montón de problemáticas creo que tienen que ver mucho con eso, con la cantidad y con la trascendencia que el cuidado el sistema mismo le ha dado, ¿no? O le da todavía. Y hay un involucramiento, ¿no? O sea, hay una distancia, obviamente, porque si no terminaríamos muy mal, pero bueno, somos humanas, cuidando a otros humanos y humanas, que creo que es un gesto muy básico de lo que nos constituye como personas, ¿no? Que obviamente le ponemos todo este pienso y esta formación concreta, pero nace desde una vocación de servicio y vocación de cuidado. Sí, bueno, sí. vieron que es algo como técnico y al mismo tiempo está muy impresa la vocación, ¿verdad? Muchas otras cosas de un lente técnico que no miran otros profesionales y sobre todo que no miran, que pueden llegar a mirar si desarrollan con vocación su profesión, pero además que no hacen el seguimiento. Hay algo fundamental que hace la enfermera, que es el seguimiento y el paso de turno. Un paso de turno con un seguimiento durante horas a una familia, a un paciente, a una comunidad, ¿verdad? Claro. Es la que tiene la trazabilidad de la salud o de la enfermedad o del conflicto, digamos, en relación a la vida. Entonces, es mucho más que eso. Pero bueno, vayamos a un caso específico de una amiga que tuvo internado varias veces, idas y vueltas con su papá, que en realidad, cuando quise darme cuenta, ella navegó el método enfermera sin saber lo que era un método. Mi papá tiene 83 años y hace unos meses tuvo varios episodios de gravedad que nos llevaron a pasar por muchas internaciones. Esto me llevó a tangibilizar lo que varía la experiencia según el enfermero o enfermera de turno. Cómo combinan la autoridad con la persuasión, con la explicación de lo que pasa o la omisión de los detalles, según quien sea el interlocutor, todo un arte. Éramos muchos distintos demandando información, mimo, atención. Una cosa era si el que estaba enfrente era papá, que era el enfermo. Otra cosa si era mamá, que tenía la misma edad de papá y era la cuidadora. Y otra cosa es si éramos los hijos. ¿Y cuál de los hijos? Si el pragmático, si el sensible o el que actúa queriéndose llevar todo por delante como cliente. Estaban los enfermeros, enfermeras que manejaban todas esas variables y eran crack y te hacían todo mucho más fácil porque te allanaban la mitad del camino, o los que venían en actitud de pregunto poco que molesta y cuánto duele eso. Así que bueno, mis mayores respetos y agradecimiento a los primeros porque la verdad que hacían que todo fuese mucho, mucho más fácil. Claro. Sí, ya seguramente alguien está recordando la mano, la caricia, la mirada de alguna enfermera o algún enfermero que acompañó en esos momentos, ¿no? Sí, sí, cruciales. Digo, a mí yo recuerdo, por ejemplo, los fallecimientos de mis padres, que los enfermeros, las enfermeras, la nurse, ¿no? Del piso. De la internación, la nurse. Qué miedo que le tienen las enfermeras a la nurse. Claro, es la sargenta. Es la licenciada. Pero bueno, es la licenciada, claro, pero yo tuve en particular la necesidad de volver a darle un abrazo, en este caso a un enfermero que había acompañado el proceso de mi madre y también a la nurse de piso, porque fueron las últimas personas que compartieron con mi madre, fueron las personas que vieron morir a mi madre, son las personas que de alguna manera uno se apoyaba en todo el proceso, ¿no? El apoyo en la contención, la mirada, la confianza, todo eso hace que esas personas se vuelvan muy importantes en la vida de este final y bueno, y para mí fue como una necesidad de tener como un abrazo y un cierre con estas personas, ¿no? Qué lindo. Y yo creo que bueno, que eso es muy valioso. Seguramente ahora igual me viene como esto también de... Sí.
No, de la Los chistes. necesidad de... No, no es un chiste, pero es Claro, pero esto es trabajo también. Por que hay que pagar. pero como es un trabajo de cuidado y los trabajos de cuidado han sido históricamente invisibilizados, Sí. y son trabajos reproductivos y no remunerados, lo haces por amor, Claro. ¿no? Y Silvia Federici ya nos dejó muy claro, ¿no? No es amor, es trabajo no pago. Vamos, repita Claro. conmigo. No es amor, es trabajo no pago. Bueno, ahora, hasta ahora todo dulce. Voy a venir con un aguijón, pero me están indicando que hay una pausa, ¿no? No podemos seguir. No me estaban indicando. Yo estoy haciendo lecturas, un viaje hermenéutico raro estoy haciendo. Bueno, la cuestión es que pensemos, ¿cuántos enfermeras y enfermeros hay en total en Uruguay? Son 39.000 profesionales de enfermería, de los 8.100, de los cuales 8.100 son licenciadas y licenciados, sobre todo licenciadas en enfermería, ¿está? Son 31.000 auxiliares, ¿verdad? De enfermería, que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿ok? Mi madre era auxiliar de enfermera, además. Por lo tanto, también de cerca conocía lo lindo y lo feo de esta cuestión, ¿no? Perfecto. Digamos, o sea, lo pesado y la sobrecarga de esta cuestión, ¿no? Bien, bueno, pero ¿cuántos médicos hay en Uruguay? No sé, Tirame una cifra. Dale, tíramelo. 40.000, yo qué sé. Bueno, médicos 19.000, por lo que hay 3 médicos por cada licenciado en enfermería. Claro. 8.100 licenciados en enfermería que pueden hacer método enfermero, porque los auxiliares no sé si están tan capacitados, es una formación menor, es terciaria, no es universitaria, no hacen investigación, tampoco hacen extensión, ¿correcto? Sí, correcto. O sea, hay 3 licenciados de enfermería, 3 médicos por cada licenciado de enfermería, Claro. cuando tendría que ser un poquito al revés, según las recomendaciones internacionales. Sí, de hecho, un dato que dábamos al comienzo, hay escasez, obviamente, de enfermeros y enfermeras. Existen 22,3 enfermeras profesionales cada 10.000 habitantes, cuando la recomendación a nivel internacional es de que haya 70 para lograr sistemas sanitarios resilientes y alcanzar una cobertura de salud universal. Sobre todo en primer nivel de atención. Vamos a MISAR ahora, porque MISAR junto a un equipo de personas integra un grupo de investigación registrado en CSIC de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República. Está conformado este grupo por licenciadas en enfermería, estudiantes, egresados y usuarios, atención, y acá viene el aguijón, ya van a ver, usuarios de todos los centros universitarios regionales, estoy hablando del CURE, CENUR Noreste, CENUR Norte, y ellos investigan hace casi 10 años el desempeño de las RAP, las redes de atención primaria de salud, de esos lugares, porque la metropolitana todavía no han llegado, porque no han sido habilitados para estudiar el desempeño de las redes metropolitanas. Además, están buscando una financiación, de hecho, CSIC no ha financiado sus proyectos, por lo que los estudios se realizan con esfuerzos personales, mucho compromiso. Ellos proponen poner a la salud en el centro. Esto del usuario, la usuaria en el centro, también es un concepto que empezó a migrar desde los organismos internacionales, OPS, SASARASA, y aterrizó en Latinoamérica en los 90, como aterrizaron muchas cosas del neoliberalismo en los 90, en la educación también, pero ese es otro aguijón. Entonces, se centra en el usuario, y para ellos, y para muchos de los que están trabajando en el muy buen desempeño, en el mejor desempeño de las redes de atención primaria, no sería por ahí la cosa. Les voy contando que quería pintar la columna con el cuplé. ¿Recuerdan 2024 de Queso Magro? Ajá. El cuplé de atención. ¿Ese sí lo tenemos? ¡Ay, notable! A ver si así aparece ahí. Bueno, Queso Magro relata en este cuplé el episodio de pedir hora por un problemita en el meñique, ¿no? Sí, es ¿Vos te acordás? Totalmente. Bueno, Y escucha. que sí, terminan amputando un brazo, no sé, una cosa espantosa. Sí. Porque acá es la parte del aguijón que todos y todas nos pasa, ¿no? O sea, yo para sacar hora para el alergista, para mi querido hijo, después de un episodio que ya lo comenté al comienzo de la columna, o sea, la remé, fui varias veces, y mi suegra fue 6:30 de la mañana con 83 años para ver los sobrantes, ¿no? Escuchamos un poquito a Queso Magro mientras buscamos a Miltos Bárbaro. Dijeron que el resultado va directo a mi historial. Otra vez a sacar hora para
semanas nuevamente a esperar una vez más. La doctora al ver la placa me da pase al cirujano. Cuando fui a sacar la hora no me quise calentar. Tuve que esperar 6 meses para ver al susodicho. Mientras tanto el dolorcito aumentaba sin parar. Ya no era mi meñique, el dolor llegaba al codo. Se lo dije al cirujano y otra placa me mandó. No la quiero hacer muy larga, pero luego de 2 años ya no hubo más remedio y todo el brazo me amputó. Bueno, ¿por qué nos pasa esto? Porque hay un sistema que está colapsado y hay un sistema que no nos cuida, que no nos cura, pero hay gente que está tratando de cuidarlo. Y justamente son enfermeros investigadores y enfermeras investigadores las que están yendo a dialogar con la gente con una escucha activa y a conformar lo que sería como un diagnóstico hace varios años ya de cuál es el desempeño real de las redes de atención primaria de salud, sobre todo en la frontera y sobre todo en la frontera este de nuestro país. Una de las cuestiones que nosotros hemos identificado es cómo las dificultades de circulación de los usuarios y las usuarias dentro del sistema sanitario a través de los diferentes niveles. Hay dificultades por diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, por el sistema de registros. Es muy difícil, por ejemplo, la comunicación a nivel de la historia clínica, los tiempos de espera, la consulta específica cuando se deriva, por ejemplo, una especialidad en el segundo nivel, los tiempos también que se deben esperar. Cuando está comprobado que en aquellos países donde funciona un primer nivel de atención fuerte, donde se resuelven problemas de salud allí, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de España, países totalmente distintos, ¿sí? Pero el modelo de atención de primer nivel es fortalecer un equipo básico con médico de familia y enfermera profesional de familia. En Uruguay, el primer nivel de atención no tiene enfermería, trabajan solo los médicos allí. De esa forma es imposible. No están los usuarios, no hay un equipo de salud, hay solo un médico sentado en un consultorio. No hay forma de que un sistema de salud funcione. No funciona en el financiamiento, no funciona en la gestión y el gobierno y no funciona en la forma en que estamos organizados para cuidar a la gente. Claro, ahí hablabas un poco del sistema, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, la voluntad de muchos está vigente, y presente, hay un problema sistémico. Sí, pero lo que llama la atención es que nosotras, las usuarias y usuarios, no estamos participando de los lugares de decisión. Hello. O sea, entonces, bueno, ¿qué pasa con esos lugares? Primero, ¿tenemos la noción de que podemos participar? No, y al final de la columna voy a pasar unos piques para que ustedes sepan cómo entrar y empezar a comunicarse con los lugares para poder, los lugares de decisión, y además que son los lugares democráticos. Claro, se eligen representantes. Hubo un tiempo en el UNASA. que había una red más activa de usuarios de la salud. ¿Y qué pasó? Y bueno, en los últimos tiempos creo que se desdibujó, pero recuerdo en mi trabajo profesional de dar lugar y espacio a redes de usuarios. Tal vez en los últimos tiempos no están teniendo una voz más activa, ¿no? Pero sí, como vos decías, hay un derecho del usuario a participar, además de reclamar por los propios servicios de la salud, ¿no? De estas 4 redes analizadas de la región, además siempre hablamos del sector público, Sí. porque el sector privado dice no, muchas gracias, no quiero que sea Claro, la analizado, investigación- no quiero que analices mi desempeño. Sí, ¿no? la investigación académica es en el sector público, el sector privado es investigado por las propias, digamos, instituciones que controlan el sistema de salud, ¿no? No, y además el Sistema Nacional Integrado de Salud prevé vos tenés que brindar datos. De hecho, Por vos eso. entrás al Sistema Nacional Integrado de Salud a la página y podés ver mutualista por mutualista el tiempo de demora. Yo voy a pasar esos piques al final. El tiempo de demora de consulta, el precio de las órdenes de tickets. Exacto. Bien, todo eso sobre el final. Pero ahora veamos los porcentajes de la información que reciben los usuarios y cuántos también funcionarios y funcionarias participan de este orden democrático donde se teje el alma de la política pública. Yo creo que a nivel macro, o
sea en la JUNASA, en los organismos centrales, los usuarios no están participando. En el 97% de los usuarios que se encuestaron, ellos decían que no participaban ni directa ni indirectamente, o sea que ni siquiera elegían a sus representantes en esos organismos. El 90% no conocían los derechos por ser usuarios del sistema y el 88% no conoce el Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea que hay un ocultamiento, por decirlo de alguna forma, o un desconocimiento generalizado. Bueno, pero ¿qué pasa en las policlínicas y en el barrio donde viven? Dicen que en el 65% de ellas no reciben información de su propio centro de salud o policlínica. ¿Ya? No saben qué pasa en la policlínica. El 96% no participa ni en el monitoreo ni en la evaluación de las políticas de salud de su barrio, el 96%. Y el 98% evidentemente que no participa ni en el análisis ni en las decisiones sobre qué hacer sobre salud en su barrio. Entonces, con estos niveles de participación, de información, es imposible sostener un sistema de salud. Porque si la gente, nosotros, que somos los que tenemos que cuidarnos, en ninguno de los niveles de la planificación del cuidado, ni en los niveles macro ni en los niveles micro, tenemos una participación efectiva, es imposible que tocamos. Y se le deja todas las definiciones, como decía Villar, al mercado. Que el mercado de la salud haga su juego. Hello, entonces ahora llorar al cuartito. Si nosotras mismas, las usuarias y usuarios, no ocupamos los lugares de decisión y de configuración de políticas públicas, ¿cómo podemos también después salir a quejarnos, no? Hay alguien que siempre va a mandar por afuera de nosotros. Y en este mundo en el que vivimos, como decía Parodi, tenemos que hablar de capitalismo, va a mandar el mercado. Y el mercado no sé si va a velar por nuestros derechos. ¿Vos qué decís, Caro? ¿Debería? Y bueno, Foucault, hola, Foucault. Sí, ¿estás por ahí, Foucault? Se discute. ¿Se discute? Se discute porque se elige también. ¿Se elige? Sí, el mercado te da oportunidades de elegir, hablando de que yo creo que el mercado cree que nosotros creemos que el mercado nos da oportunidades de elegir. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que vos crees. Bueno, hay otra línea que traes como para cerrar el informe de hoy, que tiene que ver con el trabajo en el territorio y con la comunidad. ¿Qué pasa con eso en nuestro país a nivel de las enfermeras y de la enfermería? Bueno, capaz que nosotras donde vivimos, de Avenida Italia para el sur, no nos damos cuenta, pero hay otros sectores importantes. De hecho, a 4 cuadras de casa hay una, pero yo no soy usuaria del sistema público, que sí patean las enfermeras, porque hay un perfil especializado de enfermeras comunitarias como de maestras comunitarias que hacen lo siguiente. Nosotros tenemos que ir a la comunidad, ir a la casa de la gente, ir a la cooperativa, ir al club donde se reúnen los abuelos y las abuelas y hacer intervenciones de salud vinculadas a eso. Ir a la escuela, hacer diversas actividades, ir a la biblioteca del barrio. Esa es la función del equipo de salud. La enfermera tendrá una óptica, un lente diferente de ese médico o esa médica cuando va. Son dos miradas que tienen una formación diferente, que ponen foco en cosas diferentes y que se integran en el momento de, por ejemplo, una visita domiciliaria. Por eso es importante que exista esa mirada. Lamentablemente, a nivel de primer nivel, todavía menos la presencia de la enfermería profesional. Y está comprobado acá y en todos lados que cuando aumentan las dotaciones de enfermería profesional, se eleva la calidad de los cuidados. Existen menos infecciones, existen menos reingresos, menos errores. Y sí. Es tal cual. Y me decía ella que en los liceos iban a enseñar cómo se ponen los preservativos, ¿no? Claro. Cuando hacen intervenciones en centros educativos, secundarias, UTUS. Entonces es mucho más ampliado de lo que nosotros creemos, que hoy la columna se llamaba La que te pincha y te consuela. Claro. Y la que te educa, en este caso, además, también. Entonces. La que te educa, señoras y señores, porque la atención primaria de salud tiene mucho de prevención, y la prevención en salud, sin duda, tiene un corte pedagógico muy potente, ¿no? Y Mísar, además, es licenciada en educación. De hecho, fue compañera mía de la licenciatura. Entonces, cuando abordaba este tema, y ya cerrando, me acordaba también, y las dos perdimos, vos a tus papás, yo a mi papá, en ese momento crucial, recuerdo que yo no sabía qué hacer. Sabía que se estaba yendo y yo no sabía qué hacer. Sí. Y esos ojos de esa enfermera me habilitaron a algo que yo nunca creí que iba a poder hacer, que era hablarle mientras él se iba.
Claro. y salieron de mí como un manantial de palabras desorganizadas, que mi compañero estaba al lado y me decía, no, estuvieron muy lindas, pero era como alentándolo a partir, ¿no? Ujú. Entonces le pregunté a Mizar qué le pasaba a ella con qué momentos se llevaba de su profesión, de su oficio, qué momentos guardaba y atesoraba en su corazón. Me estoy emocionando porque, bueno, pasa por el cuerpo, la sensación vuelve. Tengo algunas miradas que fueron últimas de muchas personas, jóvenes y viejos, que sé que fue lo último que vieron. Y esa mirada me la atesoro. Y me acuerdo del primer parto que viví, que fue allá en una policlínica solita con la doctora González. Estábamos hace muchos años de esto y que me puse a llorar y era de madrugada y terminé llamando a mi madre para contarle que había experimentado un parto. Sí, 2 de la mañana llamando a mi vieja no entendía nada. Mamá, no sabes, acaba de nacer una nena hermosa y no sé qué. Y es esto, creo que más allá de que te llevas un montón de imágenes en el medio, pero los extremos de la vida te marcan profundamente. Esa mano que te aprieta porque no sabe que hay más allá y que te aprieta fuerte porque tiene miedo y que estás ahí hasta el último momento. Y ese llanto primero también te queda ahí. Así que bueno. Hermoso. ¿Cómo es el nombre de quien escuchábamos? Mizar Pérez. Mizar es el nombre. Sí, con Z. Mizar Pérez. Siempre pensé que era el apellido. ¿En serio? Qué distraída, perdón, pero me encanta. Qué potente el nombre, Sí, Mizar. Le mando un beso grande, nos está escuchando Nos seguramente. está escuchando y divino cierre, ¿no? De la experiencia de estos momentos, ¿no? Siempre el comienzo y el final, dicen, son como los que uno atesora. Y ese apretar la mano porque no sabes qué hay más allá, ¿no? Y esa mirada que te acompaña ahí. Divino, Mizar. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Llamo, pueden pasar por las quejas. No, pero en serio, entran a la página del Sistema Nacional Integrado de Salud, ahí hay un bonus track de derechos de usuario que que tendría que estar en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero, porque tenemos que conocer nuestros derechos, chiquilines. Por favor. Sí, no andemos quejándonos ahí en las redes y nada más. Pongámosle el cuerpo a la cosa cuando el cuerpo no nos anda bien, vamos a necesitar un cuidado y ese cuidado tiene que estar garantido por el Estado y el Estado nos tiene que garantizar el derecho a la salud. Pero para eso primero nosotros tenemos que conocer nuestros derechos. Claro, y además hay un catálogo de programas y prestaciones. ¿Sí? Claro, que es el catálogo del Plan Integral de Atención en Salud, y que ahí también poder chequear, ¿no? Qué cosas están accesibles, qué tipo de programas accedemos. Y cuando se habla del derecho, ¿no? Del derecho a la salud, se habla de un derecho que tiene que ver de la persona usuaria, que tiene que ver con un trato digno, con ser escuchada, ser respetada, que protejan tu intimidad independientemente de tu edad, identidad de género, ascendencia étnica, religión o condición social, ser informada sobre tu condición de salud y tratamientos. Incluso tiene derecho a no conocerla, si así lo prefiere. Algunos de los derechos que tenemos como usuarios del sistema de salud. Y a mí me ha ido bien con esto, ¿eh? A mí me tratan bien igual, ¿eh? ¿Te tratan bien a pesar de estos aguijones? Sí, ahora a pesar hay que de estos ver. aguijones. Para que tengo un montón de mensajes y ya te despido porque nos queda un minuto para despedir esta columna. ¿Cómo quiero a estas dos? Carolina, Emilia, diosas, me encantan, felicitaciones, preciosa la colmena, escuchar la colmena y en particular Emilia me repara en la dimensión maravillosa de la vida cotidiana. ¡Ay, qué divino! Me caso contigo nuevamente. Gracias, queridas mujeres, por transformar el mundo en cada acto y al aire. Vamos arriba, bájense este libro, chiquilinas. Brujas, parteras y enfermeras, búsquenlo en Google, hacen clic, PDF gratis, pongan Brujas, parteras y enfermeras, PDF gratis y se lo bajan.
Me tocó trabajar 8 horas durante 7 años junto a la enfermera en un residencial, una genia. Vergonzoso el sueldo de las enfermeras, más vergonzoso si lo comparamos con el sueldo de los médicos. Mi mamá era enfermera y no pudo ejercer formalmente por haber estudiado en Argentina y vivir en Uruguay, pero siempre que había alguien que necesitaba cuidado, era como que se transformaba, tenía una vocación muy fuerte. Hola, soy auxiliar de enfermería, mis felicitaciones por abordar estos temas. Un saludo a una gran compañera, la licenciada Misar Pérez, desde ANA y el Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad. Mirá, Llega de ahí el mensaje. También la importancia de la licenciada en enfermería en los nodos de familia, en el trabajo en territorio, una perspectiva sanitaria que aporta y mucho al abordaje de situaciones familiares en su contexto barrial. Parte de todos los mensajes que nos enviaron en este ratito. Fantástico. Gracias, Emi. Nos vemos Repita el martes conmigo, que viene. Sí. no es amor, No es amor, es trabajo no pago. No es amor, es trabajo no pago.